Esta tarde me gustaría conversar con ustedes, un poco comentarles mi experiencia de 8 largos años de desarrollar este documento académico que es mi tesis doctoral. ¿Por qué 8 años? ¿Qué hice en esos 8 años? ¿Qué desafíos asumí en esos 8 años? Es, digamos, de manera corta, de manera precisa, un poco el esfuerzo que intento hacer el día de hoy con ustedes, ¿ok? Todo de manera esquematizada. Pues bien, este fue un viaje sumamente interesante, sumamente llena de alegrías también, pero también llena de frustraciones, de obstáculos y demás. Y me gustaría compartir con ustedes, muchos de ustedes seguramente vienen y son de pregrado, pero creo yo que me parece, y a mí me parece particularmente importante comentarles a aquellos que quieren dedicarse a la vida académica desde ahora. Y ese es mi principal objetivo con ustedes el día de hoy, ¿ok? La investigación, creo yo, es el elemento, es el centro de nuestra carrera, ¿no? A diferencia de otras carreras que se llaman de diferentes maneras, nuestra carrera tiene una frase en especial, ciencia política, ¿no? Tenemos todo ese peso que construir. Todas son científicas, obviamente, pero nosotros de manera particular lleva esa palabra fundamental que nos pesa y nos lleva hacia la investigación como tal. Adelante, por favor. ¿Qué busco con esta presentación? En principio, como les he mencionado, contar mi experiencia de 8 años. Yo más o menos inicié esta búsqueda, esta intención de hacer mi tesis doctoral más o menos cuando tenía 20 años, pero en verdad lo inicié a los 29. A partir entre los 29 y los 37 años es que desarrollé mi tesis doctoral y por tanto fue todo un, digamos, camino largo, lleno de desafíos como tal. ¿Cuál es el otro objetivo de esta presentación? Pues en principio comentarles un poco los problemas que yo tuve, ¿ok? Que yo tuve en esta búsqueda de desarrollo de la tesis doctoral. Y por tanto también identificar esos desafíos para que los que quieran hacer una tesis doctoral como tal los enfrenten correctamente, ¿no? Y un poco como tercer elemento es fomentar el amor por la investigación por sus propios fines, ¿no? La investigación, digamos, no tendría sentido si es que no involucramos aquí el tema de los fines como tal, ¿no? Por ejemplo, un libro que siempre cito en clase es el libro de John Snow. Es el primer epidemiólogo de la historia y él un poco que se vuelve conocido porque descubre algo y se hace una pregunta fundamental. ¿Por qué y dónde surge el cólera, ¿no? Allá en Londres, a fines de los 1800 y comienzos de los 1900, hay una gran epidemia del cólera y en particular se comienza a preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿De dónde surge esto? ¿No? Y es ahí, tiene una pregunta científica y que gracias a la epidemiología logra responder. Esa señora es Katalin Kariko, es, digamos, una investigadora, es la principal investigadora de lo que vendría a ser el ARN mensajero y también se preguntó en algún momento de su vida si esta tecnología en particular podría tener algún efecto y algún uso médico como tal. Y en particular, pues ella es una de las que originó el conocimiento que posteriormente daría paso a la vacuna que se llama, la vacuna de Pfizer, que, bueno, muchos de ustedes han recibido seguramente. Y el último es Richard Thaler. Richard Thaler es un gran investigador, un economista fundamental en el tema de economía, en particular economía del comportamiento. Y él también se hace otra pregunta fundamental. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cómo es que deciden económicamente los sujetos, los individuos, ¿no? Entonces, estos tres señores, John Snow, Katalin Kariko y Richard Thaler, tienen algo que los une. ¿Qué es eso que los une? El amor por la investigación, ¿ok? Y en todo caso, también desde pregrado, pero en particular en el posgrado, uno tiene que tener ese objetivo como tal. Amor por la investigación. Pero la investigación, en particular en una tesis doctoral, y aquí voy al siguiente punto, por favor. ¿Qué es una tesis doctoral? ¿Por qué son importantes las tesis doctorales? En principio, y aquí este es el centro de mi exposición, el día de hoy es que
toda buena investigación doctoral intenta llenar un vacío de investigación. En el mundo de hoy, en el mundo en general y en el Perú en particular, hay situaciones, hay elementos que no son investigados aún. ¿Okay? Entonces una tesis doctoral precisamente trata de investigar aquello no investigado. Es decir, plantearse preguntas de investigación que ninguna otra persona o muy pocas personas se han cuestionado sobre el mundo. En nuestro caso en particular, sobre el mundo político. ¿Okay? Lo que una muy buena investigación trata de hacer es precisamente llenar ese vacío de investigación en particular y por tanto plantearse preguntas interesantes. ¿Okay? Esa señora que vimos hace poco, Katlinka Carico, se planteó si esta nueva tecnología en verdad tenía una aplicación médica. Nadie se había planteado. Yo invito a leer la historia de esta señora porque es realmente interesante. Su investigación más o menos comenzó en el 85. El 90 o comienzo de los 90 llega a América. El 95 no creían en su tecnología. Los 2000 tampoco. Tuvo que renunciar a su puesto dentro de una universidad americana porque realmente su tecnología no era comprendida. Hasta que finalmente en los 2010 aproximadamente es, digamos, probada de alguna manera y luego aplicada, ¿no? Es porque hay, o ella tuvo entre sus manos una pregunta fundamental de investigación si es que esta tecnología podía ser aplicada o no podía ser aplicada. Entonces, en particular, el primer punto es que una tesis doctoral se plantea una pregunta interesante. ¿Cuándo es una pregunta interesante? Cuando fundamentalmente nadie se lo ha hecho o muy pocos se lo han planteado. ¿Ok? Segundo punto. Una tesis doctoral, así como se ha planteado una pregunta interesante, también se plantea una respuesta interesante. Y eso es un poco lo que intentamos yo como profesor de taller de tesis hacer. ¿Okay? Muchos alumnos se tratan de plantear preguntas, pero son preguntas repetitivas. Y al mismo tiempo cuando se plantean respuestas como tal, son respuestas repetitivas de lo común. Entonces lo que busca una tesis doctoral, a diferencia de aquello, es plantearse respuestas nuevas. ¿Cómo se explica, por ejemplo, en mi caso, el tema de capacidad del Estado en la Amazonía peruana, ¿no? Esa pregunta como tal, nadie se le había planteado. ¿Ok? Había muchas, digamos, teorías existentes por ahí sobre la Amazonía, muchas sesgos como tal, pero no había ni una pregunta científicamente fundamentada y tampoco una respuesta científicamente planteada. Y ahí deviene mi interés sobre este tema, del hecho que nadie se había preguntado y también del hecho que nadie había respondido esta pregunta como tal. De eso trata una tesis doctoral y creo yo, ustedes son de pregrado, lo sé, pero debería desde pregrado formarse la ambición por lograr ese tipo de objetivos. ¿Ok? La universidad como tal no es simplemente un espacio donde ustedes vienen, leen lecturas y se van al mercado laboral. Es un espacio más bien donde ustedes vienen, tienen la intención y el objetivo de generar conocimiento gracias supuestamente a los profesores y en función de eso generar más y mejor conocimiento para así generar determinado tipo de dinámicas. Tercer punto que creo que es importante dentro de una tesis doctoral es el fortalecimiento o creación de teoría. ¿Ok? Por ejemplo, aquí han estado los anteriores ponentes, uno de los grandes difusores de este tema es el profesor Navarro, y ahí concuerdo mucho en este sentido con el profesor Navarro, que es que estamos muy acostumbrados a que la teoría siempre se produzca desde contextos foráneos. ¿Ok? Entonces, cuando producimos más y mejores tesis doctorales, es decir, investigaciones de punta, lo que estamos haciendo a fin de cuentas es, en última instancia, crear teoría, pero desde nuestras propias realidades. ¿Ok? Si dejamos que otras teorías vengan y traten o impliquen explicar nuestros propios procesos, digamos, hay una gran limitante porque no hay un adecuado fit. Cuando un país comienza a producir su propio conocimiento, está creando conocimiento de sí mismo y además adecuado y contextualizado a su territorio.
Por eso es importante, si ustedes van al Brasil y ustedes vieran la gran producción de doctores y postdoctores, es realmente una envidia. Entonces, porque hay una estructura que los soporta, no solamente en la ciencia política, no solamente en las ciencias duras, sino también en la antropología y en otras carreras, ¿no? Es por eso importante. Y el otro punto que está ahí es también el aspecto de fortalecimiento metodológico. Una tesis doctoral lo que te hace, y ustedes ya deberían ir planteándose desde ese ámbito, es, bueno, en pregrado es conocer las metodologías. Pero en cambio, en el lado de una tesis doctoral es cómo innovamos metodológicamente. Y aquí deviene también mucho de las tecnologías que vamos utilizando. El tema del Big Data, el tema de los diferentes programas geoespaciales, está el ArcGIS, entre otros, y otros programas, por ejemplo, de tinte cualitativo, ¿no? Y de eso se trata. En pregrado, formarte conociendo los métodos, y en una tesis doctoral innovando eso que ya existe o combinando de una manera que te sirve para responder preguntas interesantes de investigación. ¿Ok? Y por último, en ese ámbito es el impacto en la política y en la política pública. Una adecuada tesis doctoral lo que tiene en última instancia es esa ambición. ¿Ok? Tu tesis, tu investigación debería servir para construir adecuadas políticas públicas y en todo caso para entender esos procesos políticos que se están desarrollando, los conflictos sociales, el tipo de régimen, las relaciones entre poder ejecutivo, poder legislativo, el comportamiento de los congresistas, un largo etcétera, ¿no? Entonces, una tesis doctoral, vuelvo a repetir, es ese documento construido desde la lógica de una nueva pregunta de investigación para plantear una nueva respuesta de investigación. Una tesis doctoral, en palabras simples, no tiene y no puede ser repetitiva. ¿Por qué? Porque esta va a servir como un arma para crear teoría y para mejorar metodología. Es ese el ámbito. El siguiente, por favor. Este es el esquema que más o menos yo manejo, ¿ok? En mi tesis doctoral. Y creo yo que es de alguna manera un estándar, puede ser discutible, pero aquí he planteado un esquema simple, digamos. Arriba, al inicio de todo, siempre se plantea el tema del problema científico, es decir, esa pregunta de investigación que nadie o muy pocos se han realizado. Eso es muy necesario, ¿okay? No podemos generar conocimiento repetitivo. Ese es el objetivo de una tesis doctoral. Preguntarse, y eso es el ejercicio que yo constantemente pido a mis alumnos realizar. Pero ¿cómo logro eso? Es leyendo harto. ¿Qué ha sido publicado y qué no ha sido publicado? Yo a mis alumnos les mando a leer más o menos 30 artículos para hacer su tesis de pregrado. ¿Saben cuántas papers he tenido que leer para plantear ese problema científico? Más o menos 300 artículos científicos entre 3 y 4 idiomas, ¿ok? Y ese es el estándar común para hacer una tesis doctoral y para que vean ustedes el esfuerzo. Y aquí viene otro tema también, que es el aprender varios idiomas. Y más aún en este contexto tan importante como es el uso de determinadas tecnologías. Ahora existen traductores impresionantes. Cuando yo empecé a estudiar el 2004, no había ninguna de estas tecnologías que ahora tienen. Ahora ustedes pueden salir un paper en chino y lo pueden traducir con, digamos, estas nuevas tecnologías como tal. Pero bueno, volvamos. Problema científico. Lo logré gracias a esta lectura de 300 artículos científicos. Tuve que determinar ahí mi problema científico. Ahora les voy a comentar un poquito nada más sobre de qué trata mi tesis doctoral, ¿ok? Para responder ese problema científico, esa pregunta de investigación, uno necesita determinadas bases. ¿Cuáles son esas bases? La epistemología. El profesor Navarro y otros profesores aquí dentro de la escuela plantean mucho eso. Y a mí uno de los grandes cursos que yo llevé en esta casa de estudios y que hasta ahora lo recordamos con mis compañeros es el curso de teoría de la ciencia. Es muy importante filosofar de qué significa la ciencia, cuáles son los objetivos de la ciencia, cuáles son las diferentes miradas sobre la relación entre filosofía y ciencia.
y un largo etc. ¿Qué es el método científico? ¿Cuáles son los métodos científicos? Eso hay que tenerlo claro desde pregrado y es un gran fundamento para que posteriormente uno haga una adecuada tesis doctoral. Segundo, la teoría. Los profesores que me han antecedido han hablado sobre teoría política, ¿ok? Pero así como ustedes han escuchado ahora teoría política, en sus diferentes cursos llevan teoría del Estado, teoría del gobierno, teoría del poder, teoría de los partidos políticos. Es esa la necesidad. Ustedes no vienen aquí para escuchar simplemente sobre teoría, sino cómo esa teoría posteriormente me tiene que servir para construir mi propia investigación. ¿Ok? Vuelvo a repetir, el objetivo de la universidad no es que ustedes vengan aquí, se sienten, escuchen a unos señores hablar y luego se vayan al mercado laboral. No, es un espacio donde ustedes vienen, se aleccionan, los profesores incentivan y todos vamos hacia un objetivo común. ¿Cuál es ese objetivo común? Crear conocimiento nuevo. Y por eso, en su caso de ustedes, ese conocimiento nuevo se concreta en una tesis de pregrado. En mi caso, luego posteriormente, en una tesis doctoral. Tercero, el tema de la metodología, ¿no? Ustedes llevan cursos de metodología cuantitativa, cualitativa, y luego los talleres de tesis, los cuales yo los brindo, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4. Entonces, para responder esa pregunta de investigación que nadie se ha hecho o muy pocos se han realizado, necesito realmente conocer de metodologías. Yo siempre invito a nivel nacional y a nivel internacional, a través de cursos digitales, existe una gran oferta sobre metodología. Hace medio año o desde hace 4 o 5 años yo vengo enseñando el curso de análisis de redes sociales y el análisis geoespacial. Antes era bastante raro este tipo de cursos, hoy en día existe una multiplicidad de cursos que ustedes... Y eso sirve para crear nuevo conocimiento, ¿no? Por ejemplo, el análisis de red nos viene de la sociología, ¿ok? Y adecuadamente planteado, adecuadamente usado, puede servir también para la ciencia política. Y obviamente, como un cuarto puntal, el trabajo de campo. Persona o estudiante de ciencia política que no sabe hacer o no está dispuesto a hacer trabajo de campo para su investigación, entonces creo que se ha equivocado de algún tipo de actividad, ¿no? ¿Por qué? Porque toda ciencia, todo, digamos, sea el campo de la ciencia natural o las ciencias sociales, exigen y requieren el uso o el desarrollo de trabajo de campo, ¿ok? Siempre eso es importante. Ahora, teniendo el problema, estos 4 puntales, nosotros podemos generar un argumento nuevo, una idea nueva y, por tanto, luego posteriormente crear o producir un efecto sobre los problemas públicos y los asuntos políticos. El siguiente, por favor. Y aquí me quiero detener un poco ya en mi experiencia personal, ya no en términos teóricos como hemos visto el esquema. ¿De qué trata mi tesis doctoral? Mi tesis doctoral trata sobre la capacidad del Estado, pero no en cualquier espacio, sino en la Amazonía peruana, ¿ok? Y lo que yo intento, en este caso en particular en Amazonas, San Martín, Huánuco, Ucayali y Madre de Dios. Y planteo una pregunta en principio, ¿no? ¿Cuál de estas tiene más o menos capacidad? Y en un segundo momento, que es la etapa más difícil, es ¿por qué? ¿Por qué algunos de ellos tienen más y algunos de ellos tienen menos capacidad del Estado dentro de su territorio? Medir la capacidad del Estado me fue bastante difícil. Tuve que crear un indicador compuesto. Este indicador compuesto me fue bastante difícil de medir, no solamente por los datos, sino por la técnica de creación de indicadores compuestos. ¿Ok? Y en un segundo momento tuve que desarrollar todo un trabajo cualitativo e histórico para identificar los factores causales que inciden en esto. ¿Ok? Mi tesis doctoral, como les he dicho, me llevó 8 años de mi vida. Difícil por ratos, pero creo que hemos llegado a un buen punto. Pero ¿cómo se me ocurrió llegar a este punto? Y creo que también cuando ustedes inicien sus tesis de pregrado, les lleva a esa pregunta: ¿cómo iniciar una tesis
de pregrado. En mi caso, yo les voy a contar sobre mi tesis doctoral. En principio, yo estaba en segundo o tercer año, así como ustedes seguramente, y sabía más o menos lo que sabe una persona en términos básicos del inglés. Decidí perfeccionar mi inglés y hacia cuarto o quinto año ya tenía las habilidades suficientes para leer correctamente todo, en términos de un libro, por ejemplo. Y el primer libro completo que yo leí fue este libro, Making Democracy Work, de Robert Putnam. ¿Ok? Este libro realmente me inspiró. ¿Ok? Realmente me inspiró. Este libro trata sobre las 20 regiones italianas y se hace una pregunta fundamental. ¿Cuál de estas regiones tiene mayor o menor performance institucional? ¿Y por qué? ¿Ok? Entonces, ese libro, después de haberlo leído, después de haber observado el gran análisis cuantitativo y cualitativo para responder esta pregunta, se quedó en mi cabeza. ¿Ok? Eso lo leí cuando yo tenía más o menos 20 años, 21 años. Luego, ingresé al mercado laboral, como seguramente algunos de ustedes ya lo están haciendo. Y entonces, justo aquí con Oscar, conversamos hace rato, mi primer trabajo fue en servicios educativos rurales. Y en esta ONG, uno de los grandes temas era sobre política rural. Yo aquí en esta casa de estudios había escuchado sobre el mundo rural desde el aspecto histórico, desde los libros, pero en esta ONG fue muy interesante porque yo pude observar realmente de primera mano algunos o varios fenómenos que yo no había analizado. ¿Qué es una comunidad nativa? ¿Qué es una comunidad campesina? ¿Qué son unidades agropecuarias? Etc, etc. De aquello del mundo rural que yo no conocía. Entonces, ya iba mi segundo elemento. Y mi tercer elemento fue la historia de mi primera experiencia en la Amazonía. Un profesor alguna vez me dijo, Leonidas, yo quiero que tú vayas a la Amazonía y apliques algunas técnicas cualitativas en la Amazonía. Y entonces eso me lo dijo un lunes, el martes estaba recibiendo mi pasaje y mis viáticos y el día miércoles yo estaba en Puerto Maldonado, en medio de la zona de minería ilegal y básicamente en medio de la nada, ¿no? ¿Qué es lo que exigía esta investigación? Que levantase información acerca de cómo operaba el Estado en términos de salud en estos espacios. Eso fue el 2014, ¿ok? Y entonces, miren, leí un libro, Making Democracy Work. 2, estaba interesándome por el mundo rural, pero desde lo andino. Y tercero, del mundo rural y todas sus dinámicas complejas en términos de la Amazonía. Todo eso me hizo pensar y razonar qué podría hacer en términos de mi tesis doctoral. ¿Okay? Todo eso influyó. Luego, eso es la toma de conciencia, ¿no? Y luego llega el momento en que tú tienes que hablar con tu asesor de tesis. ¿Ok? Profesor, a mí me interesa el mundo subnacional, me interesa lo que pasa en la zona rural y en particular lo que sucede en la Amazonía. Mi asesor de tesis es Martín Tanaka. Yo le dije, profesor, yo quiero investigar cómo funciona el Estado en términos de salud, educación, en Madre de Dios. Él me dijo lo siguiente, si tú quieres que yo sea tu asesor, yo no solamente que quiero que estudies Madre de Dios, sino al menos 5 regiones. Entonces yo, como buen alumno, entonces bastante joven, le acepté. Después, digamos, no me arrepentí, pero vi la magnitud de lo que iba a estudiar. 5 regiones como tal, ¿no? Y con todas las dinámicas que eso significa. Adelante, por favor. ¿Cómo construir el argumento? Como les dije, una tesis doctoral no solamente tiene que ver con el asunto de construir o plantear una adecuada pregunta de investigación, sino también adecuadamente establecer una respuesta de investigación. Yo esta pregunta de investigación lo creé más o menos en un año, después de revisar muchos artículos científicos. La gran dificultad mía personal es cómo responder a esta pregunta de investigación, ¿ok? En una tesis doctoral tú puedes tener una excelente pregunta de investigación y todo el mundo se va a interesar en tu tesis como tal.
Pero la tesis doctoral, como la tesis de pregrado, no termina mientras que tú no tengas una respuesta concreta. Y entonces, en mi caso en particular, tuve miles de versiones de esa respuesta. ¿Cuál era la pregunta de investigación? ¿Cuáles son o cuáles fueron los factores que han incidido en que determinadas regiones de la Amazonía peruana tengan más y en otras menos capacidad del Estado? ¿Por qué? Y entonces, de esa pregunta tuve miles de versiones. Tuve comités de asesores que me decían muy interesante tu respuesta, pero muy abstrusa. Y así una serie de elementos. Entonces, y aquí va, por primera vez lo estoy diciendo, ¿ok? Y esto es lo interesante de introducir este tema en este tipo de espacios, es que para responder esta pregunta yo establezco una teoría en mi tesis doctoral. ¿Cómo se llama mi teoría? Se llama la teoría burocrática espacial de la capacidad estatal en las regiones amazónicas, ¿ok? Esta teoría como tal, no voy a desarrollarla en estos momentos porque es bastante largo. Básicamente de lo que se trata es comentar un poco de cómo construir la tesis doctoral como tal, ¿no? Eso. Siguiente, por favor. ¿Cómo se desarrolló el trabajo de campo? ¿Cómo establecí la metodología? Es una respuesta que, digamos, tiene que ver mucho con lo que he mencionado, ¿no? Así que vayamos el siguiente PowerPoint. Uno cuando inicia su tesis doctoral, y por eso yo critico mucho cuando los alumnos dicen, profesor, yo quiero ser cuantitivista, yo quiero ser un investigador cualitativo. Eso en el mundo real, en el día a día, no existe, ¿ok? No estoy diciendo que no te tienes que especializar, claro que lo tienes que especializar, pero digamos, porque digamos, a algunos se le da lo mejor lo cuantitativo y a otros le da lo mejor lo cualitativo. Pero eso no implica que tú debes abandonar uno u otro método. Porque finalmente lo más interesante de una pregunta de investigación, de una tesis doctoral, es la pregunta de investigación. A la investigación y el conocimiento no le interesa cómo tú respondas, con tal que lo respondas. Y para responder esa pregunta, como en una tesis doctoral, tú requieres utilizar cualquier método disponible, ¿ok? Que te sirva para responder esa pregunta de investigación. En mi caso en particular, yo utilicé todos estos análisis que voy a comentar ahora. El análisis cuantitativo para crear un indicador compuesto, ¿ok? Un composite indicator. El análisis espacial, la selva es totalmente desconocida. ¿Ok? Entonces yo necesitaba conocer profundamente la Amazonía peruana, cada una de las regiones, y investigar sobre la composición de ciudades y de los espacios rurales. Para eso tuve que utilizar el análisis espacial y con el uso de determinado tipo de programas espaciales que ayudan a eso. Por ejemplo, el ArcGIS, entre otros, ¿no? Por ejemplo, el más fácil, el más utilitario está el Google Maps, entre otro tipo de herramientas ahí. Luego el análisis cualitativo. Yo para mi tesis doctoral tuve que realizar más o menos 300 entrevistas. Imagínense ustedes yendo a región por región. A mis alumnos de pregrado les digo con 15 está bien. ¿Ok? Yo para esto he hecho 300 entrevistas, ¿ok? Y hay que hacer el esfuerzo de contactar con cada uno de ellos, sacar la mayor información posible. Luego viene el análisis histórico, que es usar fuentes históricas en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, allí me llevó, aquí una anécdota, yo tuve que sacar información pues de los centros regionales, no, los archivos regionales, ¿no? Cada región, así como hay un archivo nacional, cada región tiene su propio archivo. Todas las regiones tienen sus archivos, excepto una región, Madre de Dios. El año 2008 hubo un conflicto social y quemaron todo su archivo nacional. Madre de Dios, si tú quieres investigar de 2008 hacia sus inicios, esa información no existe al día de hoy, ¿ok? Entonces tuve que utilizar otro tipo de análisis en ese caso en particular. Y por último, el análisis legal, porque como decía O'Donnell, el Estado habla a través de la gramática del derecho, ¿no? Entonces ahí utilizar el derecho me fue importante. El trabajo de campo, estoy hablando, 6 meses.
en territorio, ¿no? Eso no quiere decir que no he hecho trabajo de campo suplementario o desde el uso de, por ejemplo, tecnologías y demás, pero ahí hay que considerar como temas de seguridad y temas de ética. Medios y peligros. Bueno, en términos de metodología, ya les he dicho, es un desafío para responder preguntas de investigación, tener a su disposición y conocer todo tipo de método y todo tipo de análisis. Y eso es un desafío particularmente, ¿no? Todo tienes que usar para responder una pregunta de investigación. Y eso es lo que hice. Yo no sabía programar. Ahora es muy común hablar de programación, ¿cierto? ¿Quién utiliza, por ejemplo, R? Ahora es muy común el R para programar. El Python y así otros programas. Para el análisis geoespacial también tuve que programar, aprender de la nada la programación. ¿Ok? Entonces, y otro segundo elemento es sobre la seguridad en estos espacios. En el caso de Madre de Dios, yo fui a la zona minera, todavía había algunos, digamos, estelas de la minería ilegal, y lo que fue es encontrarme precisamente con peligros, ¿no? Ellos tienen su seguridad y me preguntaron qué hacía allí, por qué estaba allí, y básicamente en tono amenazante. O también en Amazonas, por ejemplo, me tocó que estaba yendo por una ruta y casi me desbarranco y casi, digamos, me convierto en una víctima más de las malas carreteras del Perú, ¿no? Todo esto cuesta. Y en mi caso en particular tuve que, digamos, financiarlo yo mismo. En el Perú el tipo de financiamiento en términos doctorales es una rareza. En Brasil el nivel de financiamiento a los investigadores de universidades estatales y particulares es realmente impresionante. Yo tuve la oportunidad de ir hace 2 años y el nivel es realmente envidiable, ¿no? Entonces, eso es para también tantas cuestiones de considerar para pregrado como para una tesis doctoral, ¿no? Siguiente, ya nos faltan 2 últimos puntos. ¿Cuál fue la labor de mi tesis, de mi asesor de tesis y quiénes me ayudaron en este proceso? Miren, esta tesis doctoral no fue hecha solamente por mí. Mucha gente me acompañó en ese proceso, ¿ok? Me acompañó. En principio, mi asesor. El asesor aquí es muy importante. Cuando ustedes tengan un asesor, yo les digo una cosa que es fundamental. No permitan que el asesor les imponga el tema que ellos quieren de investigación. Eso no es sano, no es ético, ¿ok? Eso para cualquier carrera, ¿ok? No dejen que los asesores les impongan la pregunta de investigación y peor aún, la respuesta de investigación. No queremos eso. Un asesor incentiva que te planteas adecuadas preguntas, interesantes preguntas y también interesantes respuestas, pero que devengan de tu investigación. Y eso creo hizo Martín Tanaka, que fue mi asesor. Me criticó desde la identificación de los casos hasta finalmente lograr a este resultado que es mi teoría burocrático-espacial. Por eso dice, ¿no? Teoría burocrática espacial, porque lo he podido realizar gracias a todos estos análisis, incluso el análisis geoespacial. Entonces ahí el asesor se tiene que convertir en un cómplice, no te tienen que entregar una respuesta o una pregunta de investigación, y en ese caso fue una relación bastante especial con mi asesor de tesis. Y luego, y por eso ustedes sabían, bueno, eso es un poco me ha adelantado la dirección, que el próximo año se tiene pensado construir el departamento de doctorado aquí en la Escuela de Ciencia Política, ¿no? Y también la maestría. Y para mí sería muy interesante que ustedes, siendo de pregrado, en algún momento, en los próximos años, se conviertan en asistentes de investigación, tanto de maestría o de doctorado, para convertir en una escala interesante de generación de conocimiento, ¿no? Los de pregrado haciendo asistentes y refuerzos de la maestría y a la vez todos estos en conjunto pudiendo ser potencialmente gente que pueda aportar a los doctorantes, ¿ok? Entonces yo, por ejemplo, tuve que contratar transcriptores, contraté exalumnos. Búsqueda de datos, también otros alumnos. Los datos y los análisis y la revisión de todo ello, tuve que contratar una persona de Cusco, que se llama Kevin Jaquewa, que me ayudó hartísimo a construir este indicador compuesto. Pero aquí el punto central es que una tesis doctoral, como tal, en toda su magnitud, no se hace sola.
¿ok? Se hace con mucha gente. Y ustedes tienen la oportunidad de algo, que es hacer su tesis de 2. ¿Ok? Entonces yo los aliento mucho ahí a poder desarrollar una tesis de 2 y poder involucrarse también en algún punto de su vida como asistentes de investigación. Y aquí, antes de pasar al último punto, quisiera decir lo siguiente. Una tesis, sea de pregrado o de posgrado, o en este caso doctoral, no se hace sola, tienen que ustedes incentivar, gracias a la tesis, a la generación de conocimiento. En este caso, por ejemplo, ahí Katalin Karikó, que es Premio Nobel de Medicina este año, no pudo haber desarrollado toda la investigación que hizo si no fuese por Drew Weissman, ¿no? Uno siempre necesita conversar, siempre necesita discutir, porque requiere plantearse nuevo conocimiento y nuevos argumentos. Luego está Richard Thaler, ganador del Premio Nobel 2017. No sé qué hubiese sido él en su desarrollo teórico si no hubiese sido gracias a Cass Sunstein. Thaler, economista, Sunstein, abogado. ¿Ok? Entonces es bastante interesante poder desarrollar esas dinámicas de conjunto, con su asesor, con los asistentes de investigación, pero también con otros colegas y otros elementos que pudiesen estar por ahí. El siguiente, por favor. Bueno, en el temas personales, una tesis doctoral implica muchísimo, ¿ok? Porque llega un tema que te va a frustrar. De hecho, hay una página dentro de Facebook que es el High Impact Mimi PhD. ¿Por qué? Porque se tratan de burlar de los doctorantes, ¿no? Y hay gran proceso de frustración. Uno piensa o cree tener una respuesta interesantísima, pero muchas veces no la tiene. Y vas a tu asesor y tú le dices, mira, tengo una respuesta interesante, y él te dice, oye, esa teoría ya existe, o alguien ya planteó eso que tú estás indicando. ¿Ok? Entonces ahí es muy importante entender que vas a frustrarte. Es parte del proceso de la construcción de una tesis doctoral frustrarse. Y es lo que me pasaba constantemente a mí. Frustrarme al no tener. Pero también llega a puntos de alegría. Construir mi indicador compuesto fue realmente emocionante. Ver tu mapita todo pintado allí. No lo he puesto porque realmente, digamos, falta ese último proceso que es la sustentación, donde está mi mapita con el análisis espacial que he realizado y cómo construí y demás. Pero cuando llegó ese momento de ver el resultado final, fue realmente un sentimiento de mucha alegría, ¿no? Y cuando construí mi teoría, llamada la teoría burocrática espacial también, ¿no? Cuando tu asesor te dice, por fin has logrado un resultado, es realmente emocionante. Entonces, creo yo que una tesis doctoral, como cualquier otra, debe caracterizarse por eso, porque debes tener alegría de haber construido algo nuevo, así sea de pregrado y bastante pequeño. Luego en posgrado será algo más interesante, y cuando lleguemos a tesis doctorales, algo sumamente interesante que realmente explique muchos de los fenómenos políticos que se plantea en el contexto peruano, ¿no? Y el tema aquí de la compañía, la familia y la amistad, eso es muy interesante porque finalmente es tu primer público, ¿no? Tú llegas a tu casa y tú llegas dentro de tu familia y te preguntan, ¿y qué estás haciendo? Bueno, mi tesis doctoral. Y si a tu propia familia o a tu propia amistad o a tu propia compañero no le incentiva tu pregunta de investigación y no le parece interesante, algo está funcionando mal, ¿no? No está tan interesante tu investigación. Entonces aquí, en términos de familia y amistad, digamos, debe ser un soporte, ¿no? Yo también tuve una pareja que fue fundamental en este proceso de investigación porque, digamos, pude compartir y interactuar sobre los diferentes esquemas, sobre las diferentes teorías que yo iba planteando y iba siendo un poco frustrante en cierto punto, pero finalmente se logró. Entonces, eso también uno debe ser, digamos, bastante agradecido con tu compañero, con tu familia y con las amistades que en algún momento... Y también con los colegas, ¿no? Eso es, digamos, un proceso central también. Ustedes seguramente aquí hay muchos compañeros entre ustedes y es importante compartir sus tesis con sus compañeros. Compartan, discutan. Oye, eso no me parece que es la respuesta. Oye, esa pregunta de investigación otro ya la hizo. Oye, te puedo aportar un paper. Oye, en esta discusión
digamos, no es interesante ni se entiende, ¿no? Entonces, eso es aquí para incentivar la discusión entre ustedes. El último punto son como el resumen de todo lo indicado. Adelante, por favor. Eso es lo que les decía, miren, aquí en el gráfico. El proposal es la idea, ¿no?, de la investigación. Uno inicia súper bacán, como el caballito, bien pintado, ¿no? Pero en el proceso uno va desdibujando o maldibujando, ¿no? Seguramente sus tesis de pregrado va a salir algo así, ¿ok? Pero lo que trata de una tesis doctoral es porque ustedes están aprendiendo, ¿no? Están en un proceso de aprendizaje. Lo que debería ser en una tesis doctoral más bien es que todo este caballo sea realmente uniforme en términos de dibujo, obviamente, ¿no? Uno tiene que esquematizar adecuadamente esto, ¿no? Entonces, el proposal mejor dicho, la tesis per se tiene que verse tal cual el proposal o la propuesta de investigación, y eso es lo que tiene. Puntos centrales. Primer punto, y como resumen de esta noche, haz una pregunta interesante y llega una respuesta interesante. No seas repetitivo. Deja de hacer tesis sobre ¿por qué los partidos políticos son débiles en el Perú? Una pregunta que está bastante respondida, ¿ok? En relaciones internacionales, ¿por qué el Mercosur falla en su proceso de integración? ¿Por qué la comunidad andina? Son preguntas ya hechas por miles de personas y ya tienen respuestas. Entonces no seamos repetitivos. En política comparada, por ejemplo, en políticas públicas, ¿por qué el programa X tiene, digamos, fallas, ¿no? Básicamente ya conocemos más o menos las fallas. Entonces tenemos que plantear preguntas interesantes y llegar a respuestas interesantes. También hay que tener en cuenta que una tesis doctoral fortalece la teoría desde nuestra realidad. Si quieres construir conocimiento nuevo, interesante, tenemos que hacerlo desde nuestra realidad, ¿no? Hay cosas que no explican, teorías que realmente no ajustan realmente a nuestra realidad y por tanto no son muy útiles. Desafía metodológicamente. ¿Okay? Una tesis doctoral que no se desafía metodológicamente, que no está en búsqueda de nuevas fórmulas, que no está en búsqueda del uso de la programación, que no está en el ámbito de usar otras metodologías. Está, por ejemplo, ahora muy de moda el análisis experimental. Hace el año pasado, anteaño pasado, Duflo, Esther Duflo, si mal no recuerdo el nombre completo, ganó precisamente el premio Nobel por eso, porque se convirtió en Nobel porque utilizó constantemente en estudios de pobreza y desigualdad el método experimental, básicamente en África y en el sudeste asiático, ¿ok? Entonces ustedes tienen la oportunidad. Y la verdad, en la actualidad, en YouTube existen miles de tutoriales, ¿ok? Análisis de redes. Te bajas el programa gratis, agarras tu tutorial y aprendes. O sea, no necesitas más. Y ya luego lo refuerzas, ciertamente. Eso, para un tesista doctoral, es algo obligatorio. ¿Ok? Yo he tenido que programar desde cero en ese sentido. Apóyate en muchas personas. No lo hagas solo. Nunca debes hacer una tesis de pregrado o de posgrado solo, ¿no? Luego también haz un plan de vida, ¿no? Porque hacer una tesis doctoral implica años. No sabes cuántos años te va a tocar. ¿Saben qué? Yo cuando iba al año 7 leía los textos, ¿no? Y yo siempre leo la parte de agradecimientos. Y siempre decía, ¿no? Agradezco a mi familia por por miles de cosas, pero en particular por haberme apoyado durante estos 25 años que me ha tomado mi tesis desarrollar esta investigación. O otro decía 17 años, otro... Yo me sentía un poco bien, ¿no? Digo, voy en el año 7, voy a cerrarlo ya en el año 8, o sea, no me va a llevar tanto tiempo tampoco. Pero eso implica que uno haga un plan de vida. Yo lo que aconsejo a la gente de pregrado es que termine su tesis doctoral, su tesis de pregrado, mejor dicho, con el pregrado. Terminan el pregrado, terminan la tesis y ya luego se plantean otras cuestiones. Ten tu propio proceso y disfrútalo. Sin lugar a dudas, la tesis doctoral, si no te... Mira, desde maestría y doctorado, si no te gusta investigar, ponte a hacer otra cosa. Dedícate mejor precisamente a un empleo. Quieres vivir la vida tranquila, busca un empleo y ya está.
Pero si te gusta la vida académica y de investigación, a nivel de... Mira, en pregrado tienes que investigar sí o sí, porque te llamas científico político. Científico político que no hace una tesis o una investigación, ¿cómo demuestra que es científico? Mejor no te llames científico, ¿cierto? ¿Cómo demostrar que eres científico? Porque has utilizado el método científico y eso es soportado en teoría. Y eso solamente es posible demostrarlo a través de una tesis. Ese es un punto. En términos de maestría y doctorado, es básicamente que tú te especializas y luego logras conocimiento de punta. Entonces, para eso necesitamos, obviamente, que te guste investigar. Si no te gusta, no lo hagas, ¿ok? Si no tienes esa ambición por lograr eso, es mejor no hacerlo. Pero, sin lugar a dudas, el que lo hace, el que apuesta por eso, va a disfrutar de ese proceso. Por último, piensa que a través de tu investigación apoyas a la mejora de la política pública o a la comprensión de los procesos políticos, ¿no? Una tesis doctoral debería servir para eso. Para Putnam, en Estados Unidos se aplicó la teoría que él planteó. Duflo y las diferentes, digamos, conocimiento logrado, lo hizo, fue utilizado, fue aplicado en muchas de las políticas públicas de África. Thaler, mucha de aquello llamado economía del comportamiento también es actualmente utilizado en políticas públicas en Estados Unidos, ¿no? Y en términos de comprensión de procesos políticos, claro, hay y con esto ya voy cerrando. Yo creo que uno de los grandes libros que a mí me ha formado es el libro de Estado y Revoluciones Sociales. Ahorita se me dio el nombre de la autora. Pero es un libro que precisamente explica eso, ¿no? De cómo se dan las revoluciones sociales en Rusia, Francia y China, y cómo, lo interesante más aún de este texto es la explicación de por qué, ¿no? Entonces, una tesis doctoral no solamente implica que tiene impacto sobre política pública directamente, sino también en función de la comprensión de los procesos políticos. Bueno, muchas gracias por haber escuchado esta tarde-noche sobre una tesis doctoral que me ha llevado 8 años. Creo que ha sido la mejor experiencia de mi vida. Ha habido procesos complejos, pero se han superado. Así que cualquier pregunta en el sentido de más complejo, profesor, o más adelante, porque yo aquí soy profesor nombrado, quisieran hacer una tesis de maestría o de doctorado, estoy muy abierto a escucharlos, ¿no? Entonces ahí mis correos, y si tuviesen una pregunta, porque imagino que estamos corriendo con el tiempo, estoy abierto. Eso. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Ahora es momento de pasar a las preguntas que el público pueda tener. Sí. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes. Felicitaciones, es una gran ponencia. Tengo una pregunta así un tanto que se liga mucho al tema de investigación. Actualmente, ciencia política como carrera sabemos que es una ciencia un tanto más joven, por eso es que muchas veces no encontramos espacios como investigadores sociales para poder desarrollar ya sea investigaciones propias a nivel pregrado y mucho más a nivel posgrado, que son tesis doctorales. Yo siento que actualmente se ve una perspectiva de barreras frente a muchas decisiones que se puedan tomar a nivel estatal y también a nivel de universidades nacionales, que si es que se presentan en San Marcos, en otras universidades nacionales a nivel regional y a nivel, bueno, se presentan muchos conflictos al momento de poder realizar investigaciones, ¿no? Quisiera saber si es que desde su perspectiva, una vez que ya ha desarrollado esta tesis doctoral, pues ha visto o plantea algunas decisiones con respecto a cómo es que se pueden afrontar estas debilidades en investigación netamente en ciencia política. Claro, ahí aceptemos en todo caso una realidad, porque la verdad es que yo no pude apreciar bien esta dificultad si es que yo no hubiese salido del país. Por eso vuelvo al ejemplo de Brasil. Brasil es realmente interesante, o sea, yo me emocioné ver el sistema de selección de los profesores ordinarios. Me emocioné al enterarme del sistema de financiamiento de la investigación. El conocimiento y la investigación demanda dinero, demanda financiamiento. ¿Okay? Sin dinero, sin financiamiento, es poco lo que se puede hacer.
Tercero, es el sistema coordinado de investigadores, un sistema realmente que nos integre, que es lo más importante, porque, digamos, ¿cómo generamos conocimiento? ¿Cómo sabemos quién publica quién? Solamente lo podemos saber reuniendo a la gente y coordinando, ¿no? En interacción. Entonces, creo que esos son los tres elementos, y el sistema universitario per se. Aceptémoslo. Eso no existe en el Perú, o es bastante débil, bastante débil. Y si existe alguito, básicamente va a las ciencias naturales o las ciencias exactas en detrimento de las ciencias sociales, como la ciencia política en particular, ¿no? Entonces, aceptemos esa debilidad desde ahora. ¿Qué podemos hacer? No hacemos nada, hay que hacer algo por la ciencia política en general, bueno, en realidad en todas las ciencias sociales, ¿cierto? Y eso pasa por generar estos esfuerzos, no desmayar en esos esfuerzos. Si el Estado o si el propio sistema universitario oficial no lo incentiva, que los propios profesores incentiven eso, ¿no? Si el sistema universitario no propugna una reunión de doctorantes como tal, entonces los propios doctorantes deberían hacerlo, ¿no? Si el propio sistema no incentiva eso, entonces las propias escuelas que lo hagan, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esta experiencia es interesante porque se llama Macrocoloquio de Estudiantes de Ciencia Política, donde están de la Universidad de San Marcos, Católica, Villarreal, la UAR, entre otros. Entonces, este es un proceso, este es un espacio, mejor dicho, extraoficial de los propios alumnos, incentivado por eso. Entonces, esa misma dinámica, ¿por qué no hacerlo a nivel de las personas, por ejemplo, a través de los docentes o a través de los propios doctorantes como tal? ¿Cuántos doctorantes de ciencia política hay en el Perú? ¿Cuándo se han reunido? No conozco un centro reunido. Lo de pregrado está bien, es un adecuado proceso, pero en algún punto va a ser necesario generar esa dinámica. Yo con esto termino. Yo me acuerdo haber ido el 2014 o 13 al Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, a Flaxo Ecuador, lo organizó en este edificio impresionante que tiene. Y tuve una ponencia conjunta entre uno de la USP, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad, la UNAM, y otro era de los Andes, ¿no? Todos discutiendo, todos doctorantes sobre teoría democrática, empírica. Y realmente impresionante, ¿no? Entonces, la ciencia no puede desarrollarse si no hay discusión. No es posible. Entonces, ante esas debilidades institucionales del Estado peruano y del sistema universitario peruano, no queda más que los propios interesados en incentivarse a sí mismos y generar este tipo de dinámica y este tipo de espacios. Creo yo que no queda otra si es que no sucumbimos al desmayo y al no hacer absolutamente nada, ¿no? Eso, ahora sí creo que terminamos. Muchísimas gracias con todos y adelante con la siguiente mesa. Muchas gracias.